Bien, en el diálogo he visto que queríais entrar ya en el actual. Me pidieron tres pasos: ver, juzgar y actuar. Pues yo por eso me he ceñido a eso. Y entonces, y lo tenéis los esquemas. Ahora, breve, pero yo creo que profundamente, pues el juzgar fundamentalmente es con la mirada del Papa Francisco. ¿Eh? Mira, la acción del Espíritu, como no puede ser de otra manera, pues nos ha regalado a la Iglesia ¿eh? un testigo y a mi modo un profeta que es el Papa Francisco. Un testigo y un profeta que en su vida y su palabra expresa como nunca se ha hecho la fidelidad a Jesucristo en su iglesia y a los empobrecidos en su vida, con especial atención, y yo creo que está una especial atención a la matriz que lo genera, reproduce, amplía y mata. ¿Eh? La alegría del Evangelio, alabado sea, y todos hermanos, contienen de alguna forma las líneas maestras de lo que la pastoral obrera hasta ahora hemos querido trabajar, expresar y vivir, con la doble fidelidad a Jesucristo en su iglesia y al mundo obrero en sus condiciones objetivas de vida y de lucha. Yo creo que en los ambientes progresistas de la iglesia se ha recibido con mucho júbilo todas las enseñanzas del Papa Francisco sobre la relación de la economía con la fe y con el apostolado. Pero quizás haya pasado más desapercibidas todas las orientaciones sobre la espiritualidad en que se fundamenta, que a mi modo de ver son Jesucristo y el ser humano, Jesucristo y la iglesia y yo y el otro, los pobres, la misión. Y todo esto, a mi modo de ver, se concreta en la espiritualidad y testimonio que hemos vivido, y queremos vivir la pastoral obrera y los movimientos. Testimonio y espiritualidad de, que han vivido muchos militantes y conciliarios que nos precedieron, ¿no? Cardin, Abundio, Rovirosa, Merino, Malagón, muchos otros, ¿no? Lo que el Papa Francisco ha puesto de manifiesto, a mi modo de ver, es que para el creyente no es posible la fidelidad a los empobrecidos sin la fidelidad a la Iglesia, como tampoco lo es la fidelidad a la Iglesia sin la fidelidad a los empobrecidos, siendo consciente de que Jesucristo es la raíz de toda fidelidad y todo hacer. Como dice la carta de Juan 15, sin mí no podéis hacer nada. La mirada del Papa Francisco, por tanto, nos invita a centrar la nuestra desde la fidelidad al Evangelio, que es ineludiblemente la fidelidad a los pobres. Ambas, fidelidad al Evangelio y fidelidad a los pobres, están estrechamente vinculadas y nunca se pueden separar, como muchas veces hacemos. En este sentido, eh, el mirar la realidad a este mundo desde esta perspectiva. Vamos a ver algunos elementos. Mira, el Papa Francisco subraya que nuestro mundo es un mundo huérfano, porque ha olvidado en la práctica la paternidad de Dios. Vivimos un gran olvido de la fraternidad, cuya máxima manifestación ha sido el olvido de los pobres. Y eso es el olvido, en el fondo, del Dios de Jesús. También nos dice en este sentido, el Papa Francisco insiste constantemente que el sistema económico, social y cultural que domina nuestro mundo ha generado estructuras de injusticia y una profunda deformación del ser humano que necesitamos afrontar poniendo el Evangelio de Jesús como camino de vida. La idolatría del dinero que genera el descarte de personas, porque descarta lo humano, y la globalización de la indiferencia que nace de la idolatría y la enmascara y que muestra un profundo individualismo que de alguna forma mata a nuestra humanidad. En nos dice el Papa, este es un sistema que genera crecientes desigualdades e injusticias y destruye nuestra humanidad. Destruye nuestra humanidad, la familia humana, la casa común. En definitiva, es un sistema que niega una vida digna a gran parte de la humanidad. Es un sistema que no se aguanta y dice el Papa que tenemos que cambiar de raíz. Yo creo que es muy importante todos los discursos a los movimientos populares. Yo creo que ahí, aparte de las encíclicas que he citado,
Ahí en esos discursos está contenido gran parte de todo esto que estamos hablando y que es conveniente ver y releer y orar. También en este contexto la Iglesia también nos dice el Papa que necesitamos asumir como propio el desafío de hacer frente a este sistema inhumano y deshumanizador. O sea, necesitamos hacer lo propio. Y necesitamos haciendo lo propio, siendo fieles al Evangelio de Jesús y por el mismo clamor de los pobres, que es la llamada fundamental que nos hace Dios. El no olvidarnos nunca de los pobres. Pues bien, y nos dice que para transformar la realidad social, subraya con frecuencia el Papa Francisco, es fundamental recuperar el sentido de nuestra humanidad y promover una cultura del cuidado. Yo creo que aquí una de las claves en las que tenemos que profundizar mucho, la cultura del cuidado. Y también nos dice que responder a ese desafío de transformar de raíz nuestro modelo social y recuperar el sentido de lo humano y de nuestra humanidad, debemos hacerlo poniendo en el centro de la vida de la fraternidad las necesidades de los empobrecidos. Poner la vida fraternal y las necesidades de los empobrecidos. Solo así es posible hacerlo y es hacerlo desde una clave que es fundamental y que yo creo que es la clave más importante para no perder la esperanza y es la confianza en el amor de Dios. Bien, consideramos que todo esto que nos plantea la mirada para Francisco nos puede ayudar a ir a la raíz de lo que ocurre en la realidad de nuestra sociedad, de nuestro mundo obrero y en la manera de situarnos la Iglesia y nosotros ante esta realidad. También nos dice que este es un sistema, y yo creo que es lo que más nos atañe a nosotros, en definitiva, que este es un sistema que destruye la dignidad del trabajo. Nos repite Francisco, que presta una peculiar atención al mundo del trabajo, lo hemos visto en la oración de la mañana, lo considera central y esencial para la lucha contra la pobreza y por la justicia, para la liberación de los pobres y la realización de la persona y de una sociedad justa y humana. En este texto que vemos ahí, y que, bueno, he ido poniendo otro, él nos dice que el trabajo es una necesidad, es un camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal, y que el gran objetivo debería ser siempre una vida digna a través del trabajo. El Papa Francisco dedica la encíclica Hermanos Todos a la fraternidad y a la amistad social de la familia humana. Cuestiones que siempre han estado entre sus preocupaciones. Y a mi modo de ver, esta encíclica es una lectura indispensable para quien quiera vivir con los ojos abiertos, con los ojos abiertos y a la escucha del Espíritu. Yo creo que muchas de todas las enseñanzas del Papa están pasando muy por encima y pasamos por ellas muy por encima. Yo creo que hay que profundizar. Y una de las cosas, yo creo que esta encíclica debemos de trabajarla y orarla en todos los ámbitos de la Iglesia. Pues bien, en la construcción de esa convivencia social que nos propone el Papa, hace una contundente afirmación. El gran tema es el trabajo. Él lo habla en el capítulo 5, en el que habla de la mejor política. Y por tanto, pero también yo no voy a entrar en la encíclica, para nosotros lo importante es el tema del trabajo, pero también toca otros temas no menos importantes y que voy a pasar a explicar un poco por encima. Yo creo, y lo he dicho esta mañana, que en esta encíclica el Papa ha tirado de los frenos de emergencia, ¿no? ¿Eh? Él nos plantea que o nos salvamos todos o no se salva nadie, lo dice en el 137. Y hace una serie de llamadas sobre todo un mundo con una inmensa fractura social. Nos dice que hay que reiniciar y fundar todo de nuevo, desde los últimos, desde los empobrecidos, que esta es la clave. Y no vamos a volver a la nueva normalidad, vamos a volver a otra situación. Todo eso que nos están vendiendo de volver a la nueva normalidad no es verdad. Y nos hace una propuesta, ser hoy un buen samaritano, que es una oportunidad de demostrar que la fraternidad es efectiva. La fraternidad no podemos decir que hay que recuperarla, hay que hacerla efectiva, visible. Y eso hay que hacerla efectible, y esto lleva a pasar de la opción con los pobres a la amistad con los pobres. El Papa nos plantea en la encíclica que tenemos que salir de nuestra frontera de confort, de lo que hemos hecho siempre y demás.
Y yo creo que es un gran paso que tenemos que reflexionar. De la opción con los pobres a la amistad con los pobres. En Todos Hermanos es, en definitiva, una llamada a construir el mundo desde la recuperación del sentido de nuestra humanidad. Somos hermanos y hermanas. Y ese ser fraterno es lo que puede cambiar nuestro mundo. Dice el Papa, solidaridad es luchar contra las causas estructurales de la pobreza. Esta encíclica también está llena de esperanza, y nos propone volver a proponer la función social incluso de la propiedad. Yo creo que es un tema al releer, la función social de la propiedad privada para que no haya excluido. Y recuerdo, función social. La encíclica también da una gran centralidad a la caridad política, lo que llama a la mejor política puesta al servicio del bien común. Bien, yo creo y recomiendo, digo y repito, no dejar pasar esta encíclica. Y yo creo que el que dé el Papa mucha importancia al trabajo no es algo raro ni escaso en la trayectoria de este pontificado. Ya Evangelium Gaudium, como Laudato Si, tiene a menudo referencias al trabajo, al mundo económico laboral, y son muchos los discursos pronunciados en los que se muestra preocupado por el trabajo, porque es un asunto muy importante. Solo recordar, como ejemplo, la famosa frase dirigida a los encuentros de las comunidades populares: tierra, trabajo y techo para todos, las 3 T, que lleva reclamándola ya muchos años, y que son un grito que el Papa hace suyo. Y yo creo que ahí está todo un programa: tierra, techo y trabajo. El Papa, como gran pastor de la Iglesia, pues quiere iluminar y guiarnos a interpelar nuestro ser y vivir cristiano. Y en esta interpelación no puede faltar el tema del trabajo. Bien, he dicho que propone las actitudes del buen samaritano. Yo creo que es importante leerla porque es una riqueza tremenda. Yo voy a destacar algunos elementos de lo que el Papa dice, que yo creo que también entra en conexión con las preguntas que se planteaban en el diálogo esta mañana. Mira, las actitudes del buen samaritano, el Papa dice que hay que superar la indiferencia como respuesta. Eso de que no se puede hacer nada y que todo vale, eso no se puede hacer. También el Papa nos dice que hay que vencer la tendencia a desentendernos de los problemas de los demás. Muchas veces, pues, nos hace falta reconocer la tentación de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos, nos dice. El Papa insiste mucho en algo que en la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia se ha insistido mucho. Hay que dejarse llevar por el amor, que sabe de compasión y de dignidad. Y el amor a los demás, que más peor lo llevan, pasa por dedicarle tiempo a las heridas, y por la vida, a las heridas que genera la vida y el trabajo, y los muchísimos recortes. El Papa habla mucho y le da mucha importancia a eso de dedicar tiempo, y dice que el samaritano dedicó su tiempo. Yo creo que eso para nosotros, que muchas veces parece que es un poco importante porque no vemos fruto, yo creo que es una importante reflexión. Y también el Papa dice que podemos tomar la opción por los pobres o no, que es una opción a tomar. Ante toda otra opción termina, dice, y esto es muy rico, ¿no? Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino, sabiendo que los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. Eso es una importante llamada que muchas veces no nos sentimos salteadores, pero el Papa nos dice que mirar para otro lado es ser cómplices de los salteadores. El planteamiento que nos hace el Papa también puede parecer en algunos casos un poco exigente, pero nos dice: las dificultades que parecen enormes son oportunidades para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Pero no lo hagamos solo, individualmente. Nos invita a la salida del individualismo. Y yo creo que hay una frase que está al final de todo el documento, pero que yo creo que resume todo y que es la que habría que poner al principio, refiriéndose al beato Carlos de Foucault, que dijo: solo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos.
Yo creo que esto resume todo lo que dice el Papa y además yo invito a que este juzgar dejemos esto que repose en nuestro corazón y guardarlo. Solo identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Es el único camino posible y efectivo para lograr la fraternidad. Con esto, y yo creo que todo lo que hemos hecho durante la mañana, pues terminaría el juzgar y pasaríamos al actuar, que parece que es lo que más nos está atrayendo. Pues vamos a pasar algunas llamadas y retos para nuestra vida y acción. Supongo, y José Antonio, si no que me diga, dejamos para el final las preguntas porque el juzgar solamente estaba ahí para poder llegar a este elemento. Como bien sabemos, sin un buen ver y un buen juzgar, el actuar no nos va a salir bien. Entonces, vamos a ver si lo hemos hecho bien y lo veremos si logramos llegar a ser un buen actor. Mirad, si nos fijamos en el conjunto de cambios que se han producido, consideramos que es razonable afirmar lo que yo decía al principio de esta reflexión, y yo creo que es lo importante. Se han producido un cambio de modelo social, se ha producido un cambio de modelo social y estamos en una situación nueva y distinta que nos pide nuevas respuestas. Seguir con lo de siempre no nos vale. El Papa Francisco, yo acabo de hablar de las actitudes del buen samaritano, pero yo hay un texto también que dijo en un discurso que yo también creo que es importante. Es necesario ir al cambio de las reglas del juego del sistema económico-social. Imitar al buen samaritano del Evangelio no es suficiente. Es necesario actuar, sobre todo antes de que el hombre se encuentre con los ladrones, combatiendo las estructuras de pecado que producen los ladrones y que producen víctimas. Hay que anticiparse a los ladrones, hay que anticiparse a que el hombre acabe en la cuneta. Por tanto, consideramos que el eje principal de la nueva situación, que es la contradicción entre individualismo y comunión, es la verdadera y eje principal de todo. Los cambios que han configurado el nuevo modelo social se caracterizan en su conjunto por un importante retroceso en la comunión, en las relaciones sociales y en el funcionamiento del modelo social, como hemos visto, y por tanto en una extensión de la lógica individualista a todos los niveles. El individualismo ha pasado de ser una actitud personal o una opción de algunas personas a convertirse en un principio racionalizador de la vida de las instituciones y como consecuencia de la vida social. Como hemos visto, pues, y hacemos un repaso rápido, pues el individualismo ha pasado a ser una actitud de todo. Se ha normalizado en la vida, en las relaciones individuales. Como dijimos, ha hecho derrumbarse los pilares de nuestro modelo social, el trabajo, la política y el sindicalismo. Ha impedido la redistribución de la riqueza y también el sindicalismo ha perdido su capacidad de frenar a este individualismo y como pues también la pérdida del sentido y el valor del trabajo como actividad humanizadora. Entonces, dentro de esto, nuestro quehacer tiene, por tanto, su fundamento, el quehacer que hemos tenido hasta ahora, tiene su fundamento en una cultura que entiendo que ha pasado, la cultura de la conquista de los derechos y del reparto de la tarta como camino para crear otro mundo más justo y libre. En esto yo creo que hemos tenido avances importantes, al menos en nuestro primer mundo, el mundo rico, pero no hemos sido conscientes de las consecuencias antropológicas que señalamos tres. El acceso a más derechos y a su tarta nos ha incorporado al sistema que pretendíamos cambiar. En lugar de cambiar su mundo, nos hemos incorporado a él. Hemos heredado de la Revolución Francesa los conceptos de libertad e igualdad, pero hemos olvidado el más importante, la fraternidad. Y ese olvido de la fraternidad es el que ha posibilitado nuestra incorporación a ese mundo. Al olvidarnos de la fraternidad hemos olvidado a nuestro derecho a ser, a nuestro proyecto de humanización, porque lo que nos humaniza es la dimensión relacional de nuestra identidad personal. Lo que nos humaniza es compartir la vida con los otros, compartir la vida con las otras personas. Y hemos pretendido que apliquen los valores
que nosotros defendemos durante todo este tiempo aquellos que no creen en ello. Nosotros defendemos la economía de comunión, el trabajo con amor, la prioridad de los pobres, el destino universal de los bienes, pero empleamos todo nuestro esfuerzo para conseguir que los malvados capitalistas, entre comillas, creen empresas de comunión y los gobiernos de los mercados legislen a favor de los pobres. Eso es lo que estamos trabajando. ¿No os parece esto un poco ilógico? Es poner al ladrón al cuidado del ganado, ¿no? Yo creo que hoy se precisa un nuevo paradigma, ¿eh? que consiste en personalizar y unir fraternidad y justicia. La nueva situación y este nuevo paradigma de unir fraternidad y justicia nos exige dos cosas. Por un lado, hacer efectiva la prioridad de los pobres. Es decir, en lugar de exigir más derechos, debemos conseguir extenderlo a los que carecen de ellos. Que los derechos conseguidos, que son muchos, sean efectivos y reales para todos. Y pasar de los derechos formales, que existen y en algunas leyes son muy buenas, pasar de los derechos formales a los derechos reales. Y una segunda cuestión que nos exige es hacer efectiva la prioridad de la sociedad civil sobre el Estado. En este proceso de extender los derechos a todos que hemos dicho, especialmente a los empobrecidos, junto a las exigencias de justicia, a los gobiernos debemos activar la fraternidad creando iniciativas civiles, ciudadanas, que hagan efectivos esos derechos a las personas de nuestro pequeño mundo. En esta nueva situación que hemos descrito y por las dificultades que tiene el Estado no es suficiente para atender las necesidades de los empobrecidos. Es decir, y creo que voy a ser claro, si queremos empresas de comunión, tendremos que crearlas. Si queremos crédito para los pobres, tendremos que crear comunidades de crédito solidario. Si queremos empleo para los excluidos, tendremos que crear empresas que sean incubadoras sociales, con empresarios y trabajadores que acojan y acompañen a las personas que procedan de la exclusión. Frente a esa economía que mata que hemos descrito, solo los que creemos en ello podremos crear la economía de la vida. En definitiva, la sociedad civil debemos asumir nuestro protagonismo tanto en la producción como en el consumo. Esta opción, no creáis que intento decir que excluye la lucha por la justicia, más bien la exige y la necesita, porque la economía que mata está protegida por un entramado de leyes, acuerdos, compromisos e instituciones que dificultan el desarrollo de la economía de la vida. Y también por una cosa muy importante para nosotros, porque nosotros no aspiramos solo a que los pobres vivan mejor, y entenderme lo que quiero decir. Nosotros no solo aspiramos a eso, nosotros queremos el reino de Dios y su justicia. Bien, como hemos dicho, el olvido de la fraternidad se ha manifestado especialmente en el olvido de los pobres. Y si nos fijamos en los contenidos de los discursos, críticas, propuestas, valoraciones sobre la actuación que estamos viviendo y las posibles respuestas, todo ese galimatías que hemos hablado esta mañana de frentismo, veremos que es muy difícil escuchar algún discurso sobre los pobres. Se habla de desigualdad, desempleo, precariedad, tasas de pobreza, pero nunca se habla de los empobrecidos. Los encontramos cada vez más, y por suerte, no, digo por suerte que están saliendo, que estaban pero no estaban, con muchos corruptos y sinvergüenza que ahora están empezando a ser procesados. No sabemos si condenados en muchos casos, que se han corrompido por cobrar comisiones. Pero yo no, por lo menos yo no lo conozco ningún político que haya adjudicado una obra ilegalmente a cambio de una ejecución que se contrata a personas paradas y excluidas y que se apliquen las famosas cláusulas sociales que existen. No conocemos a ningún político, o yo no conozco a ningún político que se haya corrompido por servir a los pobres. Pues necesitamos, por tanto, políticos, sindicalistas, militantes, a quien les duela la verdad, la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres, nos dice el Papa.
Porque cuando algo nos duele de verdad, no postergamos la solución a una hipotética realización de la utopía. Cuando nos duelen de verdad las cosas, buscamos soluciones inmediatas. Es muy probable que no podamos avanzar mucho en justicia, pero sí podemos aportar solidaridad, comunión, cercanía y recursos que ayuden a las personas a experimentar el calor de la comunión. Un calor que destruye la fría soledad, esa fría individualismo. Y también necesitamos, los empobrecidos necesitan que nos hagamos cargo de su situación, que carguemos con ellos. Pero lo mismo que ellos lo necesitan nosotros, militantes, lo necesitamos mucho más. Los sindicatos lo necesitan mucho más, los partidos lo necesitan mucho más. Estoy convencido que no hay respuesta posible a la crisis de civilización que padecemos si no es cargando con los empobrecidos. Es la actitud del samaritano, cargar con el que estaba al lado, estaba en la cuneta. No es posible construir el nuevo sindicalismo que necesitamos si no es cargando con los empobrecidos. Pero tampoco es posible recomponer las opciones de progreso si no es cargando con los empobrecidos. Porque mirad, yo he intentado explicarlo y lo repito, la crisis fundamental que padecemos es la deshumanización, la pérdida de la capacidad de amar, que solo esa capacidad se puede restaurar amando. Pues también la Iglesia, ante esta realidad, necesitamos asumir como propio, la Iglesia necesitamos asumir como propio el desafío de hacer frente a este sistema inhumano y deshumanizador, con una sencilla receta, siendo fieles al Evangelio de Jesús y al clamor de los pobres. En el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia tenemos ahí todo un programa para desarrollar. Y es una llamada, ahí encontramos una llamada que nos hace Dios y es muy sencilla. No olvidarnos nunca de los pobres. Poner nuestra vida a su servicio, afrontando las causas estructurales de su situación. Y a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, creemos que esto no lo hacemos en la medida que deberíamos. Francisco nos lo ha recordado muchas veces. En el raíz del desastre de nuestro mundo está que en los estilos de vida dominantes y en el modelo construido nos dice el reto fundamental que tenemos hoy como iglesia sigue siendo cómo anunciar a cada persona que es una criatura vocacionada y destinada por Dios a la comunión con Él y que Jesucristo puede ser para ella el verdadero camino de vida plena. Y eso supone hacer frente a la situación de empobrecimiento y deshumanización de nuestro mundo. Desafío fundamental para la Iglesia en fidelidad al Evangelio. Consecuencia de todo esto es, como hemos dicho muchas veces, que la doctrina social de la Iglesia tiene en la práctica un papel muy poco relevante en la vida de muchos cristianos y de muchas comunidades, cuando es algo esencial para el servicio evangelizador. En este sentido, la asunción eclesial de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente nos reclama la coherencia de que en nuestra Iglesia el trabajo decente sea una realidad palpable y global. Creemos también que es escasa la conciencia eclesial de que la vivencia de la caridad política, es decir, unir amor y justicia, es la forma cristiana de escuchar y responder al clamor por la justicia que brota de un mundo roto. Y esa presencia significativa cristianamente solo será posible desde el crecimiento en la vivencia de la misericordia social y la caridad política, desde los empobrecidos y al servicio de su liberación. Pues bien, pese a la importancia que siempre ha dado la doctrina social de la Iglesia al mundo del trabajo y la insistencia que ha hecho este Papa y otros en que la realidad del trabajo es esencial para la lucha contra el empobrecimiento y el descarte de las personas, para el desarrollo humano, para el cuidado del planeta, así como sobre el maltrato que en nuestra sociedad sufren las personas trabajadoras por la idolatría. En nuestra Iglesia, aunque se han producido algunos avances importantes con la experiencia que hemos dicho de la Iglesia por el Trabajo Decente,
podemos palpar que es muy escasa la conciencia de lo que le ocurre al mundo obrero y del trabajo y la implicación que tiene que tener la Iglesia y como tarea pastoral en él. Resumiendo, recomponer la relación de amor y justicia entre los empobrecidos y nuestra vida, entre los empobrecidos y la política y los políticos, entre los empobrecidos y los sindicatos, es la tarea más apremiante y revolucionaria que podemos realizar. Un cuarto punto sería una nueva comprensión de la evangelización. Es necesario una cultura cristiana. Mirad, nuestra capacidad de crítica, la que tenemos, es encomiable. Hasta ahora nos hemos dedicado a repartir estopas a diestro y siniestro y no nos falta razón, pero necesitamos dar un paso más. La Iglesia no somos ajenos a la crisis que padecemos. Por acción u omisión, también hemos aportado nuestro granito o, en algunos casos, una montaña de arena en la construcción de este gran edificio de inmoralidad. Este es un nuevo reto que tenemos, mostrarles a todos con nuestra vida y nuestra palabra que Jesucristo es el fundamento de la justicia y que no puede haber justicia con él, sin él. No puede haber justicia sin él. Y para responder a él necesitamos reinventar el tipo de lenguaje y la comunicación apropiado para presentar a la sociedad la fuerza del Evangelio y la necesidad de Jesucristo. También necesitamos, y otra llamada, una nueva comprensión de nuestro ser iglesia. El anuncio explícito de Jesucristo no lo podemos hacer sin la iglesia. El que crea que eso es así está, a mi modo de ver, equivocado. Es verdad que Jesucristo es una necesidad para nuestra vida y para el mundo. Ni nosotros ni el mundo tenemos salida sin él. Es necesario, por tanto, que descubramos vitalmente la radical novedad de la Iglesia, que descubramos la necesidad que tenemos de ella, nosotros y el mundo. Una Iglesia, como dice el Papa, compasiva, samaritana, perseguida, en salida. Por eso el Papa nos dice, por eso quiero una Iglesia para los pobres. Una necesidad de una Iglesia como una necesidad social, una necesidad social que tenemos que construir entre todos. Yo creo que tenemos un tema pendiente. La pastoral obrera nos hemos centrado en la lucha por la justicia, y hemos podido olvidar que la lucha por la justicia tiene su origen, sentido, fundamento y realización en el amor, que es la aportación fundamental que la Iglesia, que es el amor, que es Jesucristo en definitiva. En la situación actual, marcada por la contradicción entre individualismo y comunión, la aportación de la Iglesia es absolutamente necesaria para superarlo. Y ello es debido a que la sociedad por sí sola no tiene capacidad para salir de la dinámica del individualismo, del amor a sí mismo en toda esta historia que se ha metido. Mirá, voy a intentar explicarlo. La autonomía de la política no ha conseguido generar una razón que considere la prioridad de los pobres antes que cualquier otra cosa. No olvidemos que la tasa de pobreza en España se ha mantenido constante durante la época de gran crecimiento económico. La riqueza que se creó en un tiempo no ha llegado a los pobres. Y esto nos pasa también a nosotros, a la Iglesia. Hemos situado en muchos casos a los pobres en nuestra periferia como destinatarios de nuestra asistencia. Me resisto a llamarle caridad. Incluso decimos que no deben recibir por caridad lo que les pertenece por justicia. Esta es la clave, a mi modo de ver, la distancia entre la gravedad de la situación y la tibieza de nuestra respuesta. Nos preocupamos de las cosas, de los problemas, hemos manifestado esta mañana mucho, pero en muchos casos de una manera tibia e insuficiente. ¿Y por qué ocurre esto? Y hablábamos algo en el diálogo. Ocurre esto porque la matriz cultural ha convertido en normal lo que es una barbaridad, porque el contenido de la dignidad humana se ha devaluado de tal manera que apenas se cuenta. Nosotros decimos que toda violación de la dignidad humana grita venganza.
delante de Dios y que constituye una ofensa al Creador. ¿Verdad que lo decimos? Pues un ejemplo de normalidad, que vemos las cosas normales, lo decía esta mañana, lo que ocurre con los migrantes y los refugiados. ¿Cuántos migrantes que cruzaron el Mediterráneo han perecido realmente en el intento? ¿Cuántos por llegar a Canarias? Yo me niego a creer ni a dar cifras. ¿Cuántos han llegado a Italia, a España? ¿Cuántos se han quedado en el camino? ¿Cuántos esperan en nuestra frontera? ¿Cuál es el drama migratorio a escala mundial? ¿Cuántos cientos de miles vagan cada día en busca de una oportunidad de vida? ¿Podemos hablar en esta situación de respeto a la dignidad humana? Pues hemos hecho normal todo esto. Es necesario recuperar el valor supremo de la dignidad humana y la felicidad del amor a los empobrecidos como un proyecto de vida y como criterio de organización social. Y nuestros compañeros y compañeras del mundo obrero están especialmente preparados para recibir este mensaje, porque hay un gran cansancio de injusticia, de ser tratado como instrumento y de ser forzados a vivir contra natura, deshumanizados, ¿no? Para hablar de los retos, me parece excelente la reflexión y la síntesis que se presentó en las 25 jornadas generales que tuvimos, creo que fue en noviembre del 19, en la última reunión presencial que pudimos tener. Y yo creo que, como se dijo allí, yo no soy capaz de decirla mejor. ¿eh? Allí se planteaba estos 5 apartados. Primero, para la pastoral obrera, los retos más urgentes se planteaban estos 5 elementos. Asumir y afrontar las dificultades de la individualización progresiva en la vida personal y social, pues está en juego la dignidad del ser humano. En segundo lugar, construir un proyecto de humanización, de dignificación de los y las trabajadores como hijos e hijas de Dios. En tercer lugar, afrontar la desigualdad y el empobrecimiento creciente. En cuarto lugar, aportar y plantear el valor del sentido del trabajo que va más allá del empleo y luchar por un empleo decente. Estos 5 puntos encierran todo un proyecto de incidencia de la pastoral obrera en la realidad social. Se pedían esta mañana proyectos. Pues aquí yo creo que es lo que planteamos en la pastoral obrera. Y estos 5 elementos de proyecto van desde el nivel micro, la relación y acción de cada militante o cada agente de pastoral con las personas concretas de su ambiente, hasta un nivel macro, en la actuación y tarea de cada militante en los espacios y organizaciones del mundo obrero. Y desde un planteamiento explícito de la pastoral obrera parroquial, desde la parroquia a la pastoral obrera general de toda España, pasando por todos los niveles diocesanos. Pensamos que toda programación diocesana de toda delegación, secretaría de pastoral obrera y también de cada movimiento debe plantearse cada curso cómo va a intentar incidir en cada uno de estos 5 puntos y cada año renovar en función de lo hecho el año anterior. Y me atrevo a hacer una pausa en el primero de los elementos, la individualización. El primero de ellos pues define el problema central que intentamos combatir con todos los demás. Mira, la individualización o el individualismo cultural creciente está en la base del sistema económico y social que vivimos y es el que alimenta la deshumanización y la insolidaridad. Siendo cierto que no se trata de un problema nuevo, cuando lo observamos desde el punto de vista pastoral como algo real y creciente del mundo obrero, y caracterizado históricamente por valores como la solidaridad y el sentimiento de clase que siempre ha caracterizado al mundo obrero, supone un elemento que es necesario renombrar y trabajar explícitamente en toda nuestra actividad, pues la base sobre la que construir todo lo demás. Nuestro trabajo con las personas y en las instituciones debe tener como primer objetivo construir relaciones personales y sociales distintas, en las que la norma sean la alteridad, la solidaridad, la gratuidad como valores personales y comunitarios. Consciente de que promoverlo es la mejor manera de promover la rehumanización de los ambientes
y de las instituciones del mundo obrero. Resalto de manera especial que debemos tomarnos la pastoral obrera como un proyecto de humanización. Mira, lo que está en juego es la persona. Aquí hay una clave que puede ayudar a resituar toda la pastoral obrera más allá del conflicto social, para abrirlo a otras sensibilidades eclesiales y sociales. Por aquí podemos avanzar junto con otras pastorales de la Iglesia y con otros colectivos sociales, lo que estamos llamando una línea transversal de trabajo. En definitiva, se trata de hacer pastoral de trabajo digno y humanizador desde nuestra identidad y opción, nuestra identidad de pastoral obrera, como he dicho, de una manera transversal dentro de la Iglesia. Porque nuestra misión primera no es que todas las pastorales, toda la Iglesia pase por hacer pastoral obrera. Nuestra misión es que todos en la Iglesia hagan la opción de asumir como valor y tarea fundamental la humanización y en especial la humanización del trabajo como uno de los elementos centrales de la vida. En nuestro caso, humanizar el trabajo entendemos que es el camino para humanizar la vida y la sociedad. Por tanto, repito, el nuevo paradigma consiste en personalizar y unir justicia y amor. A mi modesto modo de ver, esta perspectiva entronca muy bien, por ejemplo, con la forma de trabajar puesta en marcha por la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, o la experiencia que estamos teniendo en Sevilla con la campaña ante el parado Activa tu conciencia. Creemos que son experiencias y otras diócesis que están teniendo en la vía de profundizar y transmitir en un próximo futuro, y esta puede ser líneas de trabajo importantes. Si estamos de acuerdo en que estos retos enunciados son los que enmarcan la tarea de la pastoral obrera, me atrevo también a sugerir algunos campos concretos de acción, que me parecen clave, pero que me parecen clave y coherente con nuestra tarea y de importancia para la vida de las personas y de las familias del mundo obrero. Lo digo, serían estos tres elementos desde el acompañamiento, la denuncia, la protesta y la propuesta. Con esos enunciados que se daban allí en el encuentro, el trabajo es para la vida, el trabajo ha de ser digno para que podamos ser una sociedad decente y no a la inequidad que genera violencia. La nueva etapa evangelizadora a la que estamos llamados en este momento pasa por identificar estos temas clave que nos proponemos centrar en nuestra actividad. Mirá, así como las mujeres fueron al sepulcro, podemos aprender a caminar hacia los lugares que demandan nuestro cuidado y atención, a lo que a mí me gusta llamar las grietas de la fragmentación obrera. Sabernos pueblo responsable que afronta las heridas que hemos descrito, heridas reales que se han abierto. El Papa Francisco insiste en la necesidad de afrontar el mal del virus que nos ataca, que nos atenaza, aplicando el antivirus que él propone, la justicia, la caridad y la solidaridad. Mirá, si perdemos este tren, volveremos a la deshumanización en la que estábamos antes de todo esto. Esta nueva situación, por tanto, nos llama a un renovado quehacer. Resulta fundamental poder desarrollar una acción reflexionada, fundamentada y coordinada como pastoral obrera en torno a estas tres cuestiones. Vamos a ir una a una. Mirad, el trabajo es para la vida. Los accidentes y enfermedades laborales son uno de los síntomas y de las consecuencias más graves y más silenciados de la deshumanización del trabajo en nuestra sociedad. Las cifras de la siniestralidad laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras españolas son aterradoras. En 2019 hubo 558 fallecidos en accidentes de trabajo. A estos siniestros laborales, con fallecimiento hay que añadir los obreros que quedaron con secuelas graves. En España, en 2019, se registraron 650.600 casos. Pero si sorprendentes son las cifras, más sorprendente es la conformidad y el silencio social con que se asume el trágico rosario de víctimas. La conciencia colectiva de nuestra sociedad es prácticamente inexistente. Mirá, a mi modo de ver, cuando un trabajador joven muere, morimos todos nosotros. Nadie ve su muerte como fruto de la injusticia, de un sistema que no protege la vida
de los que asumen más riesgo. Por tanto, creo que es absolutamente urgente incidir en las causas estructurales de este problema, siendo uno de ellos, yo creo que el principal, la falta de visibilidad social de las víctimas de los siniestros laborales, así como otras víctimas, en comparación, están teniendo una visibilidad social tremenda. Estas víctimas tienen muy poca visibilidad social. Es indispensable, por tanto, que Pastoral Obrera cometamos con seriedad este asunto y lo convirtamos en algo central de nuestra tarea. Defender la vida y defender el trabajo digno pasa necesariamente por luchar contra la deshumanización de acabar muerto, mutilado o incapacitado por trabajar en condiciones indignas. Este es un tema que le hemos dedicado mucho tiempo, pero no hemos sido constantes. Hay que ser creativos y volver sobre él, porque nos tenemos que hacer una pregunta. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Las organizaciones sindicales están intentando visibilizarlo, pero nosotros tenemos que llevarlo a la realidad de la Iglesia, a la realidad social. Hay experiencias en distintas diócesis que podemos ver. Voy ya un poquito rápido para intentar acabar. Un segundo elemento, el trabajo de ser digno para que podamos ser una sociedad decente. En estrecha relación con el tema anterior, hemos visto la gravedad de la situación del trabajo y en sus consecuencias en las personas y en la familia. Esto implica pastoralmente plantearnos el puesto que tiene el trabajo y lo que significa en la vida de fe, en cada catequesis, en cada acción de la Iglesia. ¿Qué presencia tiene en nuestra Iglesia el tema del trabajo? Analicémoslo. Y analizarlo y ayudarnos a leerlo desde la doctrina social de la Iglesia. Otro tema en nuestra Iglesia será preguntarnos en cómo afrontamos en la vida de la Iglesia el tema del trabajo digno. Creemos que es importante que nos impliquemos todos en la Iglesia por el trabajo decente. Pero no se trata solo de si se cumple la campaña, se trata de, en definitiva, a mi modo de ver, de la Iglesia por el trabajo decente, si ese dolor del mundo del trabajo se ha fijado en nuestro corazón y si luchamos en cada espacio eclesial y social, estos son los verbos que utiliza el Papa, para que los trabajadores tengan el puesto digno que se merecen. Por todo esto supone en la pastoral obrera medios para acompañar a las personas y experiencias de nuevas formas laborales con imaginación y creatividad. Tenemos que poner toda nuestra creatividad. Y aquí en esto, lo mismo que en los otros puntos, me gusta decir una cosa. Esto lo tenemos que hacer los laicos. Es nuestra misión. La misión como laico es nuestra misión en el mundo. Y muchas veces nos quedamos esperando que si nuestros pastores, que si la jerarquía, que si los curas, los laicos, es nuestra misión estar en todo esto. Y por último, esto sería todo, bueno, os remito a que ya conocemos qué es lo que es un trabajo decente que define. Por último, no haya iniquidad que genera violencia. Mirad, como pastoral obrera tenemos que tener siempre el oído puesto en los clamores del mundo obrero, de las diócesis, frente a los montones de injusticias flagrantes y de conflictos laborales que ocurren con frecuencia en él. Y no solo los grandes conflictos, a esos que salen en los medios de comunicación, sino a pequeños conflictos de grupos de trabajo. En muchos casos los trabajadores se ven solo ante los problemas laborales que tiene la sociedad. Tenemos que intervenir en ello también. Y la pastoral obrera más que nadie. Probablemente la enormidad del problema a veces nos sorprende, nos sobrepasa y nos paraliza. No sabemos por dónde empezar, incluso muchas cosas como hacer. Pero a mi modo de ver, hemos de esforzarnos a empezar a hacerlo, como sea. Aunque no lleguemos a todo, pero cojamos el pequeño conflicto, la pequeña situación y tirar con ella. Yo creo que esto es una llamada constante. Es afrontar, en definitiva, cómo acompañamos a los parados y excluidos. Muchas veces no podremos hacer nada, pero acompañarlos. ¿Cómo los acompañamos? Y además aprovechar para preguntarnos cómo acompañamos a los trabajadores en general. Hay montones de experiencias. Aquí en Andalucía está toda una plataforma que se ha creado que se llama Los Barrios Ignorados, en la cual intenta visibilizarse, porque las situaciones del mundo obrero no son solo se plasman en el tema laboral, está la sanidad, está la enseñanza, las condiciones de la vivienda, en fin, muchos elementos del mundo obrero. Y hemos de esforzarnos por aprender
a hacernos presentes, aunque a veces no se puede hacer más que eso, escuchar, alentar, acompañar esas luchas justas. En muchos casos dar voz, ser el altavoz como iglesia y caja de resonancia dentro de nuestra iglesia. Es importante poder reforzar y revitalizar esa actitud y esas prácticas de acompañamiento, de presencia de iglesia institucional. Montones de veces que hacemos presencia en los círculos de silencio, la campaña por el trabajo decente, toda esa visibilización tenemos que intensificarla y hacer la tarea. Y por último, y no va a dar tiempo de entrar, pero yo creo que es un tema muy importante que nos tenemos que plantear en la pastoral obrera, es lo que el Papa ha llamado la ecología integral, la defensa del planeta. Mirad, hoy, si la pastoral obrera, esto no es un tema ajeno a nosotros. Una pastoral obrera que quiera cumplir con su misión para los años venideros debe tener muy claro este asunto. Hay que incluir la lucha por el cambio personal y global en nuestra manera de relacionarlo con la naturaleza y con la creación. En otras palabras, no basta con conseguir que haya trabajo para todas y todos y que no sea un trabajo precario, que esté razonablemente retribuido, que sea seguro y que se desarrolle en condiciones dignas. Hoy, a la vez, y sin tiempo para otra cosa ni prórroga posible, es fundamental que la actividad desarrollada en las empresas, en las instituciones, en las casas, que los bienes producidos, que la forma de producirlos y desecho sean respetuosas con el planeta y con su sostenibilidad. Y esto, como no puede ser de otro modo, habrá que reflejarse también en nuestros acentos pastorales. También es nuestro este tema y tenemos que incorporarlo progresivamente. No podemos ya mirar para otro lado. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y aquí terminaría todo. Solo pedí terminar poniendo en María pues toda esta reflexión. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Diego, por tu reflexión. Ahora tenemos unos minutillos para poder preguntarle lo que queramos. Como antes, el micrófono estará abierto para que el que quiera intervenir que lo haga, preguntando o hacer algún comentario, lo que vosotros veáis. A ver quién rompe el hielo. Mucha tarea nos has puesto, ¿no? Para la pastoral obrera, a ver cómo... Bueno, ahí hay tareas, queríais propuestas, ahí hay propuestas para trabajar y son muy sencillitas. Rafael Díaz Salazar decía mucho que lo de ser cristiano era fácil porque nosotros, como profesor de universidad decía, nosotros nos ponen un examen en el que sabemos la respuesta. Y está todo en Mateo. ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Qué hiciste con el pobre? ¿Qué hiciste? Lo sabemos la respuesta, o sea que el examen, si le queremos aprobar, tenemos ahí toda la tarea, ¿no? Yo creo que lo peor que podemos hacer es decir que no hay alternativas. Hay alternativas, pero tenemos que construirlas. El mundo obrero nunca se paralizó ante grandes dificultades. Recordar todo el nacimiento del movimiento obrero, ¿eh? Con la explotación infantil, los trabajos a destajo, las muertes permanentes, y ahí supo crear alternativas. Gran parte del estado del bienestar que existe hoy fueron construcciones del mundo obrero que después han sido extendidas a toda la sociedad. Yo creo que tenemos tareas y, repito, yo creo que a la Iglesia tenemos mucho que aportar. Y es más, me atrevo a decir que sin la aportación de la Iglesia va a ser muy difícil que esta sociedad salga de ese individualismo, porque
está metida en un caldo de cultivo. La política, mira cómo está, ¿eh? Pero la política es necesaria, los sindicatos son necesarios, la organización es necesaria. Bueno, pues ahí yo creo que la pastora obrera, y además nosotros tenemos una cosa muy clara, nuestro proyecto de humanización es Jesucristo. Tenemos ahí, y sin él no podemos hacer nada. Bueno, yo me callo ya, ¿eh? Si se me permite comentar algo, voy a poneros en la pantalla, espero que lo veáis. Algo que en prácticamente todos los colegios de primaria anglosajones está como lema general y que nosotros no tenemos eso. Está en inglés, pero ahora lo veis, ¿eh? ¿Lo veis todos? Vemos, pero traduce. Te mando una foto luego, José Antonio, para que lo tengáis en la pastora Obrera. Significa que las manos son para ayudar, no para herir. Y todos desde los colegios, los niños más pequeños, lo tienen como lema. Ya me gustaría a mí que nosotros también en nuestros colegios esto estuviera como lema, porque posiblemente una gran parte de toda esa, de lo que hacemos con nuestras manos, ya lo traeríamos de serie desde abajo. Solo era eso, solo esa aportación para... Más cosas, más comentarios, preguntas. Tirso quiere hablar. No se te oye, Tirso. Tirso. Ahora. Ah, Bueno, daos los buenos días porque me enganché un poco tarde. Y compartir un poquito, dar las gracias bueno, se me ha ido el nombre, a Diego por la aportación que nos has hecho. Y claro, yo creo que has aportado tú un poco las posibles respuestas que tenemos ante una situación tan complicada como vive el mundo obrero hoy, ¿no? En esa línea de humanización que marcabas al principio, en el que tenemos que lograr esa comunión de la justicia y la fraternidad para aportar algo específico nuestro, ¿no? que puede ir por ahí. Pues comentabas un poco que las estructuras clásicas del mundo obrero, como lo político, lo sindical y otras estructuras, como que estamos impregnados todos, de iglesia también, claro, estamos impregnados todos de esa dinámica individualista que promueve la cultura actual y que va consolidando el sistema socioeconómico en el que se fundamentan los grandes cambios que se van produciendo y que en definitiva lo que van haciendo es consolidando ese mismo sistema y añadiendo pues más dosis de individualismo al mismo, ¿no? Entonces, pues la pregunta que uno se hace es, tendríamos que tener una fuerte valoración de un poco de eso específico que tiene el mensaje evangelizador y el mensaje del Evangelio para intentar, teniendo en cuenta que los sistemas están un poco corruptos en sí, contagiados de individualismo, ver un poco cómo nosotros aportamos esa dimensión de fraternidad, de justicia desde el amor que tú planteabas y que tanto nos recuerda el Papa Francisco, ¿no? Entonces, tú lo has dicho en algún momento, no esperemos que nos solucionen los temas los pastores, las jerarquías, los laicos estamos en esas plataformas, estamos en esas realidades, tendremos que ver cómo vivimos y cómo somos capaces de transmitir en lo concreto esas dimensiones de comunión y de fraternidad que hagan posible romper el sistema por abajo, por la raíz, por las causas, ¿no? Nada más.
Sí, yo también. Si te ha parado, Goyo. Se te para, Goyo, el... Aportar pues una pequeña... ¿Cuál? Sí. ¿Ahí se me oye mejor? ¿Ahora? Ahora sí, ahora se te oye. No se me oye, entonces. Vale. Que decía que en una de las jornadas generales a mí hubo una cosa que me gustó, sobre todo porque me daba tranquilidad y que quizás ahora esta situación de pandemia ha venido a confirmar. Y era que hablábamos de acompañar desde la impotencia. Yo creo que es muy importante asumir nuestra propia debilidad y la propia debilidad de los entornos en los que nos movemos. Y entonces quizás con el discurso hay que tenerle, pero igual estamos llamados a ser un tanto moderados. Simplemente tres hechos que tratan de explicar lo que quiero decir. Hace 15 días yo participaba en la asamblea de una empresa de economía social y solidaria, una cooperativa de energía, en donde voté en el presupuesto de la empresa por la precariedad de los compañeros y compañeras trabajadoras, unos salarios que quedaban por debajo de lo que correspondía, a lo que debían de cobrar y a sus competencias. Bueno, pues una incoherencia que tengo que asumir respecto al trabajo decente que tengo como discurso. Y en esas, pues bueno, pues podría añadir pues muchas más. Otro hecho, alguien pasaba yo por un lugar en donde alguien que forma parte de lo que llamaríamos los empobrecidos del mundo obrero estaba diciendo, vamos a decir, pocas bondades acerca de los inmigrantes. Uno de los triunfos del sistema es que ha logrado que los pobres estemos contra los propios pobres, enfrentarnos pobres contra pobres. Y esa, bueno, pues es otro aspecto de nuestro compromiso que tenemos que tener en cuenta. Y tercer elemento que tiene que ver con lo que decías con nuestros propios compañeros y compañeras con las que estamos luchando por construir nuestra sociedad nueva. Yo me encuentro con la dificultad de poder compartir ese análisis en el que situemos en el centro a los pobres. Y el hecho es, en el barrio, por circunstancias, el ayuntamiento tuvo que trasladar el albergue y el centro de atención a personas sin hogar. Bueno, pues eso ha generado que en ese entorno pues haya cierta suciedad, etcétera. Entonces, con una persona, una compañera que durante la pandemia ha estado muy sensibilizada, ha estado recogiendo alimentos, etcétera, etcétera. Quiero decir que no es que sea alguien que no participe de esa preocupación, la preocupación que había no era tanto por la situación de las personas como por esa limpieza o esa suciedad que se generaba alrededor. Bueno, creo que compartiendo lo que dices, yo por lo menos lo que he ido descubriendo es que es necesarias unas dosis muy grandes de humildad y de que los objetivos que nos podemos marcar y el propio discurso que hagamos, sobre todo frente a otros, pues también igual hay que suavizarlo un poco, aunque nosotros le tengamos que tener. Quiero decir que el razonamiento pues ese es el que has hecho, pero después a la hora de la práctica pues yo encuentro que hay dificultades. Bueno, era compartir quizás más en plan terapéutico que otra cosa esta reflexión. ¿Y se me permite? ¿O hay otras palabras? No, de momento no hay palabras. No, totalmente de acuerdo con Goyo, ¿no? Y sí, yo creo que estamos en un ámbito nuestro y todo esto hay que modularlo a la hora de ir a todos los ámbitos, tanto a la iglesia como fuera, ¿no? Modularlo y hacerlo amable. Yo creo que muchas veces llegamos a los sitios como los elefantes a las cacharrerías y espantamos a la gente. Todo este discurso hay que hacerlo amable, desde el amor, el cariño y
y el respeto a las situaciones de las personas. Para mí la mayor imagen de debilidad y de impotencia es las Marías y el discípulo debajo de la cruz, ¿no? Viendo morir al Señor y no pudiendo hacer nada porque estaba allí todo el aparato político, militar y religioso crucificando al Señor, ¿no? Y yo creo que muchas veces pues es estar al lado, ¿no? Y acompañar esas situaciones. Pero yo también creo de que no podemos, vamos, dentro de las posibilidades tenemos que ser creativos. Yo creo que nosotros tenemos dos fuentes fundamentales, ¿eh? Una es el Evangelio y otra es la historia del movimiento obrero, ¿eh? Ni el Evangelio ni el movimiento obrero es una pasividad, es una dinámica. Muchas veces también nos movemos por resultados. Ni el Evangelio ni el movimiento obrero en muchos casos se han movido por resultados. Ha sido una dinámica, una acción, ¿no? Y yo creo que por ahí tenemos que caminar con esa convicción. Yo decía esta mañana lo de el boxeador con los ojos hinchados, ¿no? Quizá ahora mismo el que no tengamos ahora mismo respuesta no quiere decir que no las haya. Quiere decir que no las hemos encontrado todavía. Pero a verlas haylas, seguro, seguro, ¿eh? Pero tenemos que buscarla y tenemos que buscarla como yo empezaba esta mañana, con la oración y donde dos o tres que el Espíritu es el que nos va a soplar al oído o en la vida cómo tenemos que actuar. Yo creo que hoy hay condiciones objetivas, ¿eh? Para un cambio revolucionario en toda esta situación. Y pongo dos. Uno es el elemento de las migraciones. Las migraciones es un gran signo, es un gran cambio en la humanidad, ¿eh? Todo cómo se está moviendo. Y otro es la destrucción del ecosistema. Esas son condiciones, nada más esas dos, son condiciones para un momento revolucionario, por decirlo así, ¿no? Lo que pasa es que nos faltan unas condiciones que es las que tenemos que crear, las condiciones subjetivas, ¿no? Una conciencia ciudadana y organizaciones que respondan a esos retos, ¿eh? Y yo creo que ahí, yo escuché, vamos, el Papa no puede ser un general sin ejército. Tenemos que coger, bueno, a mí no me gustan los términos militares, pero bueno, yo creo que es muy explícito, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos herramientas y que eso, no nos podemos, porque no veamos las soluciones, no nos podemos quedar sin buscarlas, ¿eh? De hecho, después de la cruz y sin la sangre del Calvario no hubo resurrección. Detrás de la cruz está la resurrección, seguro. Yo ya me callo, ¿eh? Bueno, yo creo que ya nos hemos pasado bastante en hora. Estaba muy interesante este diálogo, pero yo creo que tenemos que ir terminando, ¿no? Si no hay alguna cuestión así que preguntar ya, si no queréis ya decir nada. Roberto tiene la mano levantada, no sé si para empezar la oración o para comentar algo. Roberto. Estaba inclinada la mano, no era para pedir la palabra, sino para aplaudir. Ah, vale. Pero de animar un poco la oración final, en Aguilar se encargan, como ya está preparada, Charo. Comparto la oración. Sí. No se te oye, Charo. Tienes el... Ahora. Bueno, ya me ha dado paso, ¿no, José Antonio? Sí, ya está. Hola a todos, que nos habíamos visto por pantalla, pero no nos había saludado. Y vamos a decir que al acabar esta jornada de encuentro de Pastoral Obrera, es momento para los agradecimientos. Damos las gracias a todas las personas que han hecho posible celebrar esta reunión. Especialmente gracias a Diego Márquez, nuestro ponente, y a Chomi, director del Servicio de Desarrollo de Comunicación, que facilita que nos podamos encontrar. Y a todas las personas que estáis participando, os invitamos a sentiros agraciados por este encuentro, que ha sido una ocasión para encontrarnos más en profundidad con la dura realidad que se está viviendo en el mundo del trabajo. Y ha sido también ocasión para profundizar un poco más en la escuela de la llamada de Dios,
que nos sale al encuentro y nos interpela desde esta dolorosa realidad. Os invitamos también a ser agradecidos poniendo manos a la obra, de modo que nuestra gratitud sea una verdad acción de gracias. Os invitamos finalmente a hacer esta oración que nos compromete en la tarea apostólica para ayudar a que todos los trabajadores se encuentren con Jesucristo, como propuesta de liberación para el mundo obrero. Si queréis yo la digo en alto, pero vosotros la interiorizáis y la decís conmigo. Señor, te reconocemos en quienes tienen trabajos precarios e informales, que les impiden vivir su vida con la dignidad que tú has dado a toda persona. En los parados, especialmente de larga duración, que se encuentran solos, sin motivación ni esperanza para pelear por su derecho a una vida digna. En los jóvenes que no pueden realizar sus proyectos de vida por carecer de trabajo digno. Señor, cambia nuestro corazón para que sepamos acompañar estas situaciones de sufrimiento desde la cercanía y la compasión, para que, junto con otros, podamos ir generando en nuestro pequeño mundo un cambio de mentalidad, para que nos impliquemos en la transformación de las estructuras y las instituciones, para que estén al servicio de las personas, especialmente las más empobrecidas, para que nos impliquemos en experiencias sociales alternativas, que muestren que otra economía y otro trabajo son posibles, para que las dificultades no nos desalienten en la lucha por la fraternidad y la justicia, para que la Iglesia siga profundizando en el servicio a los empobrecidos como lugar preferencial del anuncio del Evangelio. Amén. Bueno, pues yo, después de lo que ha dicho Charo, ya nada más que añadir, que agradecer a Diego su brillante exposición, a Chomi también, sí, por el haber hecho posible también el medio de comunicación. Y una cosa que se me ha ocurrido así a última hora, que otros años terminábamos con una comida, que no lo dejábamos así. Y es una lástima que no podamos estar juntos y compartir la comida, ¿no? Es otro signo de comunión. Es una cosa que solemos hacer siempre cuando nos juntamos, cuando hacemos los encuentros presenciales. Esperemos que para el año que viene podamos hacerlo, ¿no? Así es que, en espera de ello, muchas gracias a todos y un aplauso para, aunque sea virtual, también para Diego, ¿no? Una cosilla antes de cerrar. Cuéntanos. Hemos estado grabando toda la jornada en YouTube. La semana que viene lo partiré en 2 cachos para quitar el momento del descanso y lo subiremos pues para que podáis volver a verlo, repasar la ponencia o lo que consideréis oportuno. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Chomi. Venga, pues buen fin de semana a todos. Venga. Igual. Un abrazo, a todos y a todas. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Saludos a todos. saludo. Muchas gracias. Saludos. Saludo, gracias. Adiós a todos. Buen día, buen fin de semana. Adiós. Igual. Gracias y muy buenos días a todos. Buenos días.